Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta desde Asador La Vaca, Argentina, en donde pues hemos tenido oportunidad de saludar y de estar cerca de grandes y queridos amigos, de personalidades de distintas áreas de la vida de nuestra nación. Y hoy tengo el gusto de compartir esta charla y esta mesa con un querido amigo, un hombre respetado, un hombre admirado y que además es escuchado por mucha gente para hablar de economía, de finanzas, de los temas que tienen que ver con el dinero en el mundo, en el país, por supuesto, y evidentemente en su casa, en su bolsa y en su cartera, que es Pedro Tello, a quien saludo con enorme gusto. Me quedo, Pedro. Leopoldo, gracias por el favor de la invitación. No, y bueno, hombre, un honor participar en esta emisión contigo. Al contrario, te agradezco mucho. Siempre ha sido pues un gozo escucharte, sobre todo porque pues con acierto y con los comentarios que siempre emite el querido Pedro, pues tenemos una guía y una manera de poder ubicarnos en lo que está pasando en un tema que es tan interesante como es el dinero en el mundo, la economía en el mundo, sí. Todo lo que implica, lo que refleja el quehacer de la industria de un país, de una nación o del mundo en general, y que tú tienes también concebido. Platícanos cómo has estado, qué has venido haciendo en fechas recientes. Te escuchamos en muchos medios, te escuchamos en la radio, en MBS, donde estás con el querido Luis Cárdenas, es en Excelsior TV, donde también te he visto en algunos momentos. Así es. Qué bueno que hay esta disposición para poder verte y escucharte. Fíjate que combino dos actividades que son mi pasión. Por una parte, asesoría al presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, CONCAMIN, que es el organismo que agrupa a todos los organismos industriales de México y que en tiempos como los actuales y frente a temas tan relevantes como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bueno, pues velar por el interés del industrial mexicano se convierte no en un lujo, sino verdaderamente en una auténtica necesidad por el bien de la economía mexicana, por el bien de la preservación de parte del patrimonio empresarial que hemos construido durante décadas y de manera muy especial, Polo, por el bien de los millones de familias que dependen en su empleo de los ingresos provenientes de la actividad industrial mexicana. Así que, por una parte, realizo labor de consultoría o asesoría económica a grupos empresariales y por la otra, lo que yo defino mi gran pasión, el periodismo económico. Haber tenido la oportunidad de llegar a los medios de comunicación en radio hace más de 25 años con José Gutiérrez Vivó, que seguramente tú lo recordarás muy bien. Trabajamos juntos, claro. Bueno, fue para mí una suerte de descubrimiento de un universo apasionante, muy exigente, que te obligaba a estar día a día informándote, generando puntos de vista, atreviéndote a emitir tu opinión, a debatir incluso. Y desde entonces a la fecha, digamos que mantengo parte de mi labor en medios de comunicación, en radio con Luis Cárdenas en MBS en la mañana, los lunes en Excelsior TV por la tarde con Gabriela Tlaseca, los sábados con nuestro querido buen amigo Enrique Muñoz, y en eventos y programas que de pronto me invitan a emitir alguna opinión sobre temas en lo particular. Así que me muevo entre la asesoría económica empresarial y el periodismo, o más bien el comentario en espacios noticiosos en materia económica. Mira, cámaras industriales, áreas fundamentales de desarrollo de nuestra nación y el día a día de la gente, porque sí, por supuesto, sí, a final de cuentas somos individuos sumados para crear una sociedad y para tener comportamientos interesantes. ¿Cómo somos los mexicanos en el manejo de los recursos y del dinero? Y ya digo, la nación tiene sus pros, sus contras. Qué buena pregunta pero esa, también nosotros tenemos en lo particular cada uno algunos momentos de dificultad, otros conozco gente muy bien organizada, que se administra muy bien. Claro. ¿Cuál sería la referencia principal del mexicano en relación a las finanzas y al dinero? Yo hablaría de dos grandes momentos. Primero, hasta la década de los años 70, la mayor parte de las familias y los hogares mexicanos no nos preocupaba y tampoco nos interesaban los temas económicos. Veníamos de una sociedad que durante más de 20 años se mantuvo en un ambiente prácticamente estable en materia económica. Lo recordarán quienes nos siguen. Hubo durante más de 20 años una relación peso-dólar sin cambio.
a 12 pesos con 50 centavos estaba el precio del dólar. Así se mantuvo durante más de 2 décadas. La inflación o la carestía entonces no rebasaba anualmente ni siquiera el 3%. Vivimos durante más de 2 décadas literalmente en el paraíso. Pero cuando llega la década de los 70, Apolo, y se desata la inflación, y se desata la devaluación, y se desata la carestía, y con todo esto a la par, desempleo y problemas para la calidad de vida de las familias, entonces empezamos a familiarizarnos con términos que antes nos eran ajenos: inflación, tasas de interés, desempleo, inversión, tipo de cambio, precio del dólar, etcétera, etcétera. Y ese primer momento nos obligó a tomar un curso intensivo por la vía del día a día de temas económicos, porque los padecíamos, o lo padecía la mayor parte de la población mexicana. Y de ahí se inicia la transición hacia una segunda etapa, que se da, yo creo que a partir de mediados de los 80 y hasta la fecha, donde paulatinamente se va forjando cierta cultura financiera entre la mayor parte de la sociedad mexicana. Ahora ya cuando a alguien le hablas de inflación, sabe de qué estás hablando. Cuando a alguien le hablas de tasa de interés, pasiva o activa, tiene una idea de lo que estás hablando. Así que yo creo que la sociedad mexicana pasó de la indiferencia a una suerte de conocimiento obligado por las circunstancias, y de ahí al desarrollo de cierta cultura financiera en torno a la que nos falta todavía mucho por andar, sobre todo para el manejo de las finanzas personales, quienes generamos ingresos, y a escala familiar, entre quienes se encargan de la administración de los recursos al interior de los núcleos familiares, Paul. Éramos una nación que estaba en crecimiento ejemplar en muchos momentos, desde la época de la presidencia de Adolfo López Mateos, llegando después a una etapa como la de los 60s, 70s con Díaz Ordaz, y esa estabilidad que tú mencionabas, que venía desde Ruiz Cortines, Perfecto. Alemán quizá, Sí, claro. hasta llegar a una etapa casi de terror, porque somos generaciones que hemos vivido en crisis buena parte de nuestras vidas, sí, y en movimientos no diría yo estabilidad, sino al contrario, de brutal desenfreno de monedas como el dólar. ¿Qué ha sucedido esto? ¿No supimos administrar la abundancia, como se decía, cuando teníamos enorme cantidad de petróleo por explotar y por vender? ¿O hemos sido malos administradores también como país y como individuos o como sociedad? Fíjate, yo creo que hemos padecido 2 grandes problemas en los 70s, particularmente en los años 70. Tú recordarás, y quienes nos siguen también, que a finales de los años 60, el estallido del movimiento estudiantil de 1968 fue un grito de la sociedad mexicana, particularmente de los jóvenes, a una sociedad que les había ofrecido la oportunidad de la educación gratuita, politécnico y universidad fundamentalmente, pero no les estaba ofreciendo oportunidades laborales lo suficientemente amplias y con capacidad para poder absorber a todos los jóvenes que salían de las universidades o de las escuelas de educación superior. Sumado a ello, llegamos a finales de los años 60 con una sociedad, la mexicana, profundamente desigual. Hay libros muy emblemáticos que hablan a propósito de esto. Uno de ellos se llama Los hijos de Sánchez, que hace un retrato, me parece a mí, genial, de la sociedad mexicana entre aquellos que vivían literalmente en la opulencia y la sociedad, o el resto de la sociedad mexicana, que estaba literalmente viviendo en vecindades, en barrios populares, y sin una calidad de ingreso ni de vida lo suficientemente buenos. Está ahí entonces el movimiento del 68, ya sabemos cómo termina el 2 de octubre, y el relevo que se produce en la presidencia de la República con el arribo de Luis Echeverría Álvarez obliga al sistema político mexicano a ser más incluyente, a tratar de acoger a los jóvenes que se habían manifestado en las calles protestando por la forma bajo la cual los maltrataba esta sociedad. Y a la par que Luis Echeverría decide abrir las puertas del sector público, también decide empezar a gastar más y hacerlo sin control. Y cuando un gobierno, como una familia o un individuo, gasta más de aquello que le ingresa, más temprano que tarde va a tener que pagar las facturas que se van acumulando. Y en el caso del gobierno de México, cuando la magnitud del gasto superó, pero por mucho, la capacidad generadora de ingresos, ese déficit que se había generado ya en las finanzas gubernamentales desató la inflación, desató la desconfianza y obligó al gobierno mexicano, entre otras cosas, a abandonar la paridad fija de nuestra moneda, decretando la devaluación en agosto de 1976. Y ahí empezó
yo diría, el capítulo más negro de la historia económica reciente de nuestro país, porque un gobierno que buscó responder a necesidades y exigencias de los jóvenes terminó por llevar a la quiebra las finanzas de este país. Llega José López Portillo y a la par de él el descubrimiento de impresionantes yacimientos petrolíferos en nuestro país y todo el compromiso que había establecido él en el arranque de su sexenio para restablecer el control sobre el gasto público, para impulsar una política que le permitiera al gobierno tener mayores ingresos y por esa vía cerrar la brecha entre el gasto y el ingreso, pronto la olvidó, porque había llegado la hora de invertir fuertemente en la exploración, en la producción de hidrocarburos y en la exportación de los mismos. Pero como no teníamos recursos suficientes, Polo, tuvimos que acudir al crédito del extranjero. En todo el mundo, México no tenía que ir a buscar financiamiento, venían literalmente los representantes de la Banca Mundial a nuestro país a tocar las puertas en la Secretaría de Hacienda para ofrecernos financiamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabían que en el momento en el que México se convertía en un importante productor y exportador de hidrocarburos, eso sucedía justo cuando el precio internacional del petróleo iba al alza. Nos convertimos entonces, como bien lo ha señalado, en un país rico, entre comillas, porque producíamos y exportábamos petróleo, cuyo precio estaba muy por arriba. Pero fuimos acumulando una deuda que al cabo del tiempo se fue haciendo impagable y bastó que el precio internacional del petróleo empezara a caer por ahí de la segunda mitad de los años de 1981 para que empezara a brotar otro gran problema en la economía mexicana, que era la incapacidad para generar recursos que nos permitieran pagar por una parte la deuda que ya habíamos acumulado, más el gasto dispendioso de un gobierno que había crecido sin límite, con tal de poder ofrecer a la economía mexicana o a la sociedad mexicana una oportunidad de crecimiento sin fin. Y bueno, ¿en qué terminó esto? En la crisis de 1982, con la nacionalización de la banca, que todo el mundo recordará en el último informe de gobierno de José López Portillo, con una gran devaluación de nuestra moneda, con el disparo de la inflación, con empresas que tuvieron que cerrar y con un país que de pronto se encontró frente a la necesidad de reconocer ante el mundo que no teníamos dólares para poder pagar la deuda, que tenía vencimientos en no más de 3 meses. Ya nos saquearon y no nos volverán a saquear. Es una frase dijo aquel histórica. personaje que además le pidió perdón a todos aquellos a los que no había logrado sacar de su postración. Fíjate toda la historia que hemos vivido, sí, todas las etapas que hemos tenido que transitar para llegar hasta este momento. Sí, sí. Con un país que está a punto de llegar en unos días más también a una fase electoral que puede ser clave en la historia de este país. Sí. Inédita por la cantidad de temas que están en juego. Y hay temor en la ciudadanía, ya no sé si utilizar esa palabra porque también la han manejado a propósito para que la sociedad tenga miedo. Creo que no debemos tener miedo, ¿eh? Somos dueños de donde vamos montados, del caballo, sí, y no tendríamos por qué actuar de una manera distinta. Pero, ¿cuál es la perspectiva de Pedro Tello sobre lo que viene en esta fase, considerando todos estos antecedentes y lo que va a representar esto? Somos una nación estable económicamente, con la capacidad de poder vivir una transición o un cambio de gobernantes sin que eso afecte dramáticamente a la estructura financiera de México. Mira qué interesante esto. A partir de los años 80 se produce un relevo generacional en el sistema político mexicano. Salen los políticos de la vieja guardia, con José López Portillo como el último representante, y llegan los tecnócratas, una nueva generación de políticos en México, todos ellos formados en el extranjero, con grandes reconocimientos académicos acumulados a lo largo de su formación académica, a tomar el poder y las decisiones en México. Y prometen entonces que había que impulsar la modernización de la economía mexicana para poder ofrecer a las familias mexicanas una mejor calidad de vida. Y desde 1982 hasta el año 2018 hemos vivido un proceso de modernización que no ha terminado de madurar, y la esperanza y al mismo tiempo, digamos, la promesa de que esto se iba a convertir en mejor calidad de vida para las familias no ha llegado. Como tampoco ha llegado el cumplimiento de que podríamos y volveríamos a crecer a un ritmo considerablemente mayor al que hemos venido registrando. Solo para ilustrar, entre 1930 y 1982, la economía mexicana, Polo, registró un crecimiento cada año del 6%. Avanzábamos a una velocidad del 6% por año. De 1983
hasta el 2017, el ritmo de crecimiento promedio anual de la economía mexicana es apenas el 2.3%. En otras palabras, estamos avanzando en los últimos 30 años a la tercera parte del ritmo que durante 50 años mantuvo la economía mexicana. A pesar del gran esfuerzo modernizador que se ha realizado, a pesar de que somos los campeones de libre comercio, porque ningún país tiene suscritos tantos tratados de apertura comercial como los que tiene México con el exterior, y no obstante, todas las reformas económicas que se han hecho en México, que van desde la privatización de la banca al término del sexenio de López Portillo, hasta la privatización, digamos, del sector energético en nuestro país. A pesar de todo este ajuste modernizador, no hemos crecido más y tampoco le hemos ofrecido a la sociedad mejores condiciones de vida. Por eso es que llegamos a 2018 con una sociedad que se sabe agraviada, porque lo que le prometieron de calidad de vida no se ha cumplido, porque lo que le prometieron de oportunidades de empleo tampoco las encuentra frente a sí, y porque percibe que la impunidad y la corrupción, lejos de haber sido erradicadas por la transparencia y la modernización, se han acentuado con mucha mayor profundidad, particularmente en este sexenio. Y bueno, los escándalos que están ahí a la vista de todos, yo creo que son quizás la expresión más contundente de los problemas que tiene el sistema político mexicano para adecuarse a una sociedad que exige transparencia, oportunidades y mejor calidad de vida en momentos en los que se viene una elección tan relevante como la que tendremos en poco más de 4 semanas. Fíjate cómo los números aquí, la sucesión de ideas y de estructuras que refieren lo que hemos vivido en estos años, bueno, no son buenas noticias, por supuesto, claro que no. Al contrario. Y la sociedad es la que está echando para adelante, déjame utilizar ese término, para que las cosas sigan marchando. Está cerca de empresarios. Trabajas con cámaras industriales y con la Confederación de Cámaras, que es un organismo tan importante. Los empresarios arriesgan su dinero. Sí. Los empresarios ponen ahí adelante y tienen que sufrir una serie de circunstancias y vicisitudes. Sí. La administración o quien administra públicamente los recursos de la nación, pues a veces juegan con ellos o los desaparecen o no los invierten como es debido. ¿Cuál es el termómetro dentro del ambiente que tú manejas, asesoras con empresarios de alto nivel? La percepción de los empresarios, yo la dividiría en 2 grandes ámbitos. Por una parte están los empresarios que son muy exitosos porque sus productos o sus servicios tienen perfectamente bien posicionado su lugar en el mercado nacional, y a pesar de que compiten con oferentes del extranjero, tienen perfectamente bien ganado su mercado en México. A ellos también se suman los exportadores, las grandes empresas exportadoras, desde la industria automotriz, la industria electrónica, la industria maquiladora, que han hecho finalmente de la exportación el negocio del siglo. Lo han aprovechado muy bien, particularmente vendiendo al mercado norteamericano. Ellos ven un país moderno, en crecimiento, que les abre oportunidades para invertir, para expandirse y al mismo tiempo para hacer más y mejores negocios en México. En el otro extremo está la mayor parte del sector empresarial mexicano, las empresas micro, pequeñas y medianas, que dependen fundamentalmente del patrimonio personal y que escasamente exportan y venden la mayor parte de sus productos en el mercado nacional. Un mercado castigado por el bajo poder adquisitivo de la mayor parte de la población, y un mercado además donde la participación de productores de otros países que traen acá sus productos con tasas de financiamiento que ellos recibieron que equivalen a menos de la tercera parte de lo que aquí tiene que pagar un empresario mexicano. Bueno, pues son empresarios que saben que a pesar de los problemas que tienen para mantenerse a flote, siguen arriesgando su patrimonio y siguen trabajando día a día, confiando y esperando que el gobierno federal les ofrezca una respuesta no mejor que lo que ocurre en el resto del mundo, sino por lo menos a la altura de lo que otros gobiernos realizan para apoyar a sus propios empresarios, hacerlos competitivos y ofrecerles la oportunidad de crecer y mejorar sus propias posiciones y deseos y búsquedas de rentabilidad. Estos 2 Méxicos, Polo, que tienen que ver con los empresarios exitosos y con los empresarios que día a día se la están jugando para mantenerse a flote, definen perfectamente bien parte de la sociedad mexicana, que si lo llevamos al sector laboral ocurre lo mismo, si lo llevamos a los productores del campo también lo podemos encontrar, y si lo llevamos inclusive al ámbito mismo de la administración pública federal, encontramos exactamente el mismo panorama. Es decir,
Tenemos un México partido en dos y con una brecha entre los ganadores exitosos y los que están quedando rezagados, que explica finalmente por qué tenemos tantos problemas arrastrando, con un crecimiento tan lento y con una sociedad tan agraviada. El diagnóstico que tú observas a 40 días o menos de la elección y considerando los posibles escenarios, si partimos de la idea de las figuras numéricas de las encuestas, México no, por supuesto, no se transforma o no pierde paso o no se convierte en ninguna nación vecina hacia el sur, no quiero decir hacia el norte, sí, porque mira que también hacia el norte hay sí, cosas que son muy criticables. De momento, ¿por qué? Porque un candidato es y fue secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Desarrollo Social, sí, y pensaría uno que tiene la capacidad como para poder seguir haciendo de este país algo diferente, pero está alineado con un grupo que no es bien recibido por una buena parte de la sociedad, por los resultados en cuanto a impunidad, corrupción. Otro es un joven inquieto que tiene la misma escuela o por lo menos se identifica. Y otro candidato es el que quiere darle un rumbo diferente al país, partiendo de ideas que son, algunos llaman populistas, algunos llaman de lejano origen en el tiempo. ¿Cómo han medido ustedes, tú especialmente, porque eres un hombre que sin leer el futuro, bueno, prevé las cosas como puedan suceder? Esa sonrisa es buena noticia. Mira, yo lo que creo es que disputan la presidencia de la República dos grandes proyectos. Uno, el que encabeza José Antonio Meade y el otro Ricardo Anaya, que no es sino la continuidad de la ruta que hemos venido siguiendo durante más de 30 años. La verdad es que no ofrecen nada nuevo, no ofrecen, para decirlo concretamente, algo que le hace falta a este país, que es un auténtico compromiso a favor de la modernización de la industria mexicana. No ha habido en México política de desarrollo industrial durante más de 30 años, y ni en la plataforma de José Antonio Meade ni en la de Ricardo Anaya encuentro un solo planteamiento, un solo compromiso a favor de las empresas de menor tamaño en este país. Ya no hablo de las empresas familiares, que son la base más relevante de la planta productiva en nuestro país. Y en otro extremo está el proyecto de López Obrador, un proyecto donde también percibo yo una gran ausencia. No hay tampoco ahí, y me preocupa realmente, un solo compromiso a favor de la industria mexicana, no de las grandes empresas industriales, sino de las empresas pequeñas, medianas y familiares. Pero por lo menos ahí hay algo que me parece a mí rescatable, un compromiso a favor del fortalecimiento del mercado interno, porque es finalmente el destino de la mayor parte de la producción que se genera en el territorio nacional. Para ponerlo en términos que podamos entender, imaginen ustedes que la economía mexicana es, como cualquier otra economía del mundo, un avión con 4 grandes motores. El primer gran motor se llama inversión pública, y si la inversión pública se mantiene colapsada, como lo ha estado durante los últimos años, este motor no va a funcionar, como no lo ha venido haciendo. El segundo motor se llama inversión privada. Esta depende finalmente de la confianza que tengan los empresarios en el ambiente en el cual realizan sus negocios. En los últimos años el crecimiento de la inversión privada ha sido bastante bajo. Habría que hacer algo para incentivarla. El tercer motor de la economía, Polo, se llama demanda interna, lo que todos consumimos y compramos en el mercado nacional como gentes con dinero, con capacidad de compra, que requerimos bienes y servicios para atender nuestras necesidades personales o familiares. Y el último motor se llama sector exportador. De estos 4 motores, solamente ha estado funcionando uno, es el motor exportador. Los otros 3 motores, la inversión pública, la inversión privada y el mercado interno, se han mantenido literalmente apagados o con un ritmo de funcionamiento francamente muy bajo, muy lento. La propuesta de López Obrador busca activar el motor del mercado interno por la vía de activar el motor de la inversión pública y por la vía de activar o incentivar el motor de la inversión privada. Ese es un planteamiento que me parece a mí audaz, interesante, inteligente, pero también necesario, solo que habría que ver cómo va a financiar, cómo va a cubrir ese mayor gasto gubernamental para impulsar la inversión pública, incentivar la inversión privada y estimular el crecimiento de la demanda nacional. Ese es el gran pero que yo veo. En suma, y para terminar, yo diría que hay 2 grandes proyectos. Uno, que no toma ningún compromiso más que con la continuidad,
y otro que ofrece una propuesta alternativa audaz, pero donde yo no termino por encontrar todavía las bases que me permitan tener la tranquilidad de que ese proyecto va a madurar porque tiene la forma de financiarse adecuadamente. Al buen entendedor, pocas palabras, y con el gusto de disfrutar siempre la charla de Pedro, que nos orientan, lo ha hecho y lo hace a través de medios diversos electrónicos, también impresos, si no mal ubico, y estás también, en sí, muy diversas áreas de la vida y en el tema del desarrollo de estos conceptos. Pues ahí queda claro, somos afortunados de vivir esta etapa histórica de México. duda. Yo creo que son retos fundamentales y sobre todo que deben de emocionar a una buena parte de la población, que son 8 millones de jóvenes que van a participar por primera vez como electores en esta oportunidad. ¿Qué de los jóvenes? ¿Tú cómo ves? También estás cerca de economistas, especialistas en finanzas, de nuevas escuelas, con nuevas ideas, nuevas tendencias. ¿Este país puede pensar que va a estar fundamentado en ideas importantes de su juventud en un futuro cercano? Es una pregunta muy interesante, Polo. Veamos dos fotografías de México. Déjame remitirme a la fotografía de México de finales de los años 60. A finales de los años 60, si usted era joven que terminaba su carrera en el Politécnico o en la universidad, al momento de salir al mercado de trabajo, usted podía encontrar no menos de 3 oportunidades de trabajo. Y las 3 con un sueldo que parecía relevante para poder aspirar al ascenso en la escala de la sociedad mexicana, finales de los años 60. En el año 2015, que es el último año para el que tengo yo información, por cada 5 egresados de escuelas de educación superior había solamente un puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo no tenía ni el sueldo que correspondería a quien ha invertido tanto tiempo en su propia formación, ni tampoco el cumplimiento de las prestaciones que por ley tendrían que otorgarse a un joven. De ese tamaño ha sido el giro de este país en lo que a la capacidad generadora de oportunidades de trabajo para los jóvenes se refiere. Ahora, preguntas, ¿este país tiene capacidad para recoger las ideas, el entusiasmo, la audacia, la capacidad propositiva, el empuje de los jóvenes? Yo diría que sí, pero no lo vamos a hacer si seguimos haciendo las cosas tal como lo hemos venido haciendo durante los últimos 30 años, cerrándole las oportunidades a los jóvenes, estrechando el mercado de trabajo, haciendo cada vez más difícil la generación de puestos de trabajo con niveles salariales, ya no diría yo elevados, decentes. En este país, en los últimos 6 años, Polo, el número de trabajadores que tienen ingresos salariales equivalentes a más de 3 salarios mínimos, en los últimos 6 años se ha reducido en casi 3 millones de personas. Y el número de mexicanos que reciben ingresos salariales, en el mejor de los casos equivalentes hasta 2 salarios mínimos, se ha incrementado en casi 5 millones de personas. No podemos aspirar a una sociedad incluyente cuando no tenemos un mercado laboral que ofrezca oportunidades remuneradas dignas a los jóvenes. Y no podemos aspirar tampoco a construir una sociedad igualitaria si no le ofrecemos, por lo menos a las familias, la oportunidad de aspirar a una calidad de vida mejor a aquella a la que la hemos condenado durante más de 30 años. ¿Hay capacidad para incorporar a los jóvenes? Sí, pero no siguiendo la misma receta que hemos mantenido durante los últimos 30 años, creo yo. Qué privilegio poder escuchar, poder llevarles a ustedes esta serie de opiniones, esta serie de conceptos, porque es importante escucharlos, revisarlos y volver a poner atención en cada uno de estos temas. En nuestras manos está, pensando que la democracia en la que vivimos, un sistema democrático, quiero decirlo como si fuera tal, ojalá que así lo respetemos, porque hay algunos temas que no podrían calificarse de esa manera, pero que pudiéramos todos los mexicanos que vamos a votar elegir un rumbo, determinado rumbo, como lo mejor y lo más recomendable para nuestra nación. Ya no para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, porque esa es la visión que deberíamos de tener. No solamente lo que va a pasar de aquí a un mes o 40 días, sino lo que va a suceder en este país en los próximos 50 años. Disfruto mucho tu charla, te agradezco en todo lo que vale el tiempo que nos regalas, sobre todo el privilegio, decía yo, de tu amistad, de tu cercanía, de seguirte escuchando y viendo en distintas áreas.
¿Con qué remataríamos esta charla el día de hoy? Y no quiero comprometerte, pero sí pedirte que en un futuro cercano, cuando haya esa posibilidad, nos reunamos nuevamente, quizá después de la elección, para ver y para medir lo que fueron algunos de los resultados. Pero ¿con qué rematarías esta charla importante que hemos tenido el día de hoy? Polo, pues agradeciendo el favor de la invitación y esta oportunidad para entrar en contacto con quienes nos siguen. Yo diría que debemos entender que la democracia entraña tomar el riesgo de decidir por quien creemos que puede generar un proyecto diferente para este país, sin dejarnos llevar ni por los ataques de uno o de otro extremo que pretenden polarizar a la sociedad mexicana. Yo le diría a los jóvenes, en las manos de ustedes está finalmente la capacidad de decidir cuál es el rumbo de este país. No hagamos del abstencionismo una forma de vida en un país que tanto requiere la participación en las urnas de los jóvenes. Si queremos dar un giro en el ritmo y en la trayectoria seguida por nuestro país, es hora de ir a votar. Háganlo por quien ustedes quieran, en conciencia y con la certeza de que su voto va a contar finalmente para construir el país que necesitamos generar, no para nosotros, como bien lo ha señalado Polo, sino para quienes nos siguen generacionalmente y sobre todo para responder con responsabilidad, diría yo, a las generaciones que esperan de nosotros un trabajo impecable y a favor de una mejor calidad de vida para los hogares. Polo, de verdad muchas gracias por esta oportunidad de diálogo y este espacio para compartir ideas y puntos de vista. Hemos compartido en mesas diferentes, en momentos diferentes, grandes temas y circunstancias por demás atractivas. Yo te agradezco a ti, Pedro. Polo, muchas gracias. Le quiero agradecer también a la doctora Florisa Barquera, que nos apoya siempre en esta labor detrás de cámara, en edición, en varios de los momentos para poder llegar a todos ustedes. A el querido Leo Delgadillo, quien nos permite estar en este lugar hermoso como es Asador La Vaca Argentina Torre Manacar. Saludos, Leo, y a todo el equipo que nos hace sentir como en casa. Hoy ha sido una charla que sin duda creo que va a permitirnos reflexionar temas importantes. Y cada semana, cada viernes tenemos distintas opiniones, distintos momentos y sobre todo la cercanía de grandes personajes. Hoy, buena tarde, buena noche, buen día a la hora que nos estén viendo. Siempre, gracias.